Estoy muy contento de estar acá y mi primera reflexión es felicitarlos por el 50º evento que organizan. FELABAN nació hace, no digamos cuántos años, nació en el 65, el mismo año que nació el ministro de Hacienda, y los dos seguimos vivos, así que eso significa bastante. Para nosotros también es muy importante, casi podríamos decir que esto es el inicio de una agenda internacional que nos va a tener muy ocupados en los próximos, por lo menos 2 años, que arranca con este evento de hoy, con representantes de toda la región, más de 1.500, ¿no es así? Y que nos sirve como anticipo de algunos eventos muy importantes que vamos a ver en Argentina, como parte de la estrategia del gobierno del ingeniero Macri de reinsertarnos inteligentemente al mundo, reconectar, reconstruir los vínculos que fueron desapareciendo en el último tiempo y que muchos de esos vínculos son los que mejor nos definen como sociedad y como región. El año que viene vamos a tener la organización compartida del evento de la Organización Mundial del Comercio, junto con Uruguay, hacia fin de año, un evento muy importante por todas las cosas que se están discutiendo y que lo podamos hacer conjuntamente en el Río de la Plata con nuestros hermanos uruguayos. En el 2018, en la primera mitad del año, vamos a estar en la Asamblea Anual del BID, así que seguramente muchos de ustedes van a estar de vuelta por lo menos para ese evento también. Y durante todo el año 2018, Argentina va a ser el organizador y el presidente temporario de las reuniones del Grupo de los 20, del G20. Así que todo esto conforma, por lo menos en lo gestual y en lo gráfico, esta vocación que tenemos de ir integrándonos y de ir suturando algunas heridas y de ir reconectándonos. Tuvimos una primera muestra de esta cuestión en el Foro de Inversiones que hicimos hace unos meses, con muy buena concurrencia y muy buenos resultados. Nosotros seguimos en el Ministerio de Hacienda todas las semanas la evolución de los anuncios de inversión. Inmediatamente después de ese evento en el Centro Cultural Néstor Kirchner, tuvimos un salto notable en los anuncios de inversión, 10.000 millones de dólares en un mes. Y antes de entrar me contaba Claudio y me contaba algún otro con quien me crucé, que ya están los distintos bancos locales consiguiendo líneas de crédito. Alguien dijo un número que no voy a decir, porque si no después en los medios van a perseguirme todos los meses con que ese número se cumplió o no se cumplió. Pero en todo caso hay un compromiso muy fuerte de varios miles de millones de dólares de financiamiento, que es la contracara de este esfuerzo que hacemos nosotros por reconectarnos. En el fondo lo que estamos haciendo es confianza. La confianza, lo saben ustedes muy bien, que son banqueros, requiere, se traduce en crédito, ¿no? Y ese crédito a nosotros nos sirve para recomponer una infraestructura que ha sido devastada en los últimos años, para conseguir las buenas alternativas y proyectos de inversión que a su vez van a generar los empleos de calidad, sustentables y dignos, con los que de a poco vamos a ir acercándonos a ese eje que no es solamente la campaña de Mauricio Macri, sino que es una necesidad, diría yo, de la mayoría de los argentinos, de dejar atrás el punto de partida en el que 1 de cada 3 argentinos no llega dignamente a fin de mes. 1 de cada 2 menores de edad en Argentina hoy vive debajo de la línea de la pobreza. El futuro es lo que está en juego y en ese sentido no podemos ser mezquinos, tenemos que efectivamente aprovechar todos los recursos para que esto suceda. Le decía recién a Cesario que yo tengo el defecto profesional de ceñirme a los títulos que me ponen en la agenda. Así que por lo menos voy a arrancar con el título de la agenda que tiene que ver con la salida del default. Porque también esto es el punto de partida hacia algo, no es un fin en sí mismo. Y tampoco es un solo default. Yo creo que a lo largo de estos meses los argentinos nos fuimos dando cuenta, o se fueron dando cuenta, los que todavía no lo tenían asimilado, las varias dimensiones en las cuales en los últimos años
se había roto la confianza, se habían roto los compromisos, se había incumplido la palabra. El caso más resonante es el de la deuda en litigio en Nueva York por un monto de sentencia de alrededor de 20.000 millones de dólares, que ustedes saben cómo se negoció. No viene al caso hablar de la historia, sí quiero hablar del presente y del futuro. Pero eso fue también lo que nos abrió la puerta a muchas de estas cosas que están sucediendo hoy, ¿no? A los argentinos los veían hasta entonces como aquella sociedad en la cual no nos hacíamos cargo de nuestros problemas y sobre todo no nos hacíamos cargo de los compromisos asumidos. Y era muy importante entonces ordenar esa situación. Pero como dije antes, no era solamente un default, fueron múltiples los defaults. Sobre el default del 2001, que la gestión anterior no resolvió y que al no resolver extendió durante 15 años, a lo largo de los cuales se acumularon intereses obscenos en muchos casos, como consecuencia de la mala negociación. También hubo el default del default. No nos olvidemos que cuando nosotros asumimos había 1.800 millones de dólares de intereses de bonos de los canjes anteriores, bonistas que habían confiado en el gobierno en la reestructuración de su deuda y que estaban atrapados porque no podían recibir esos pagos. Entonces, había un default de primera generación y un default de segunda generación. Y hablando de generaciones, otro default, quizás el más importante, el default con los jubilados. El gobierno anterior hacía caso omiso a sentencias firmes de la Corte Suprema para pagarle no a un usurero o a un fondo buitre, para pagarle a nuestros ciudadanos mayores. La estrategia de financiamiento del gobierno anterior era dejar de pagar con la expectativa de que después no hubiera que pagar, si se entiende lo que estoy diciendo. Y nosotros empujamos la ley de reparación histórica para saldar esa deuda con nuestros ciudadanos mayores. Tuvimos el apoyo de la oposición, modificamos las cosas que había que modificar y estamos en camino de resolver una deuda de alrededor de 50.000 millones de pesos con los jubilados. Deudas que no aparecían, y esto lo tengo que aclarar, que no aparecían en el radar, ciertamente no aparecían en los números oficiales, pero tampoco aparecían muchas veces en los análisis de los distintos economistas que miraban a Argentina. Entonces también era importante, y es importante, que entendamos cuál era el punto de partida. Nosotros también estábamos en deuda con las provincias. Estábamos en deuda con las provincias por un acuerdo de años anteriores en el que la Nación se había comprometido a saldar los déficits de las cajas provinciales previsionales en tanto en cuanto hubiera armonización de los criterios. Desde el 2011 que el Gobierno Nacional se había desentendido de ese compromiso. Nosotros este año volvimos a ordenar esa situación y pagamos más de 8.000 millones de pesos este año y hemos presupuestado 14.000 millones de pesos para el año que viene. Nos ponemos al día, ¿no? Nos ponemos al día atendiendo los distintos paquetes que nos fueron dejando sin quejarnos, simplemente haciéndonos cargo y resolviéndolo. Default con proveedores. Me podría tomar todo el día para darle los casos más extraordinarios y más folclóricos de las cosas en las que no estábamos al día y de las cosas que pendían de un hilo justamente como consecuencia de ese default. No lo voy a hacer porque tenemos otras cosas más interesantes para decir. El default también con los países vecinos. Nosotros le debíamos a Paraguay la energía de los últimos 2 años, por Yacyretá. Le debíamos a Bolivia más de 300 millones de dólares, no aparecía en ningún lado esa deuda, ¿no? Fíjense los países que estoy mencionando, países que a priori eran amigos de la gestión anterior, ni siquiera a los amigos se les honraba las deudas. Y por eso es importante que entendamos el punto de partida, y uso este título que amablemente me ofrecieron los organizadores para hacer una primera reflexión, algo que pusimos en un comunicado oficial el viernes pasado, cuando explicamos que en lo que va del año, la cancelación de deudas en atraso y el servicio de deudas al día, incluyendo capital e intereses, acumula la cifra de 47.000 millones de dólares. Insisto, estas no son deudas de esta administración, son deudas de
regímenes anteriores, de gobiernos anteriores, y algunas de esas deudas eran deudas que el gobierno anterior hizo todo lo posible, no solamente por no pagar, sino por ocultar. Y acá viene quizás el default más importante, que era el default con la verdad. Veníamos de un régimen donde la norma común era no decirnos la verdad. Y nos habíamos acostumbrado a que era habitual que no nos dijésemos la verdad. Y a punto tal llegó esa práctica de mentirnos a nosotros mismos que la metimos dentro del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nuestro Instituto de Estadísticas Nacionales se dedicó durante más de 8 años a mentir sistemáticamente con las estadísticas públicas. La pucha, si ese no era un default. Imagínense ustedes que son banqueros. Imagínense que su central de análisis de crédito está tomada por gente que sistemáticamente miente. ¿Cómo van a prestar? ¿Cómo van a organizarse? El default con la verdad también lo fuimos resolviendo, sin quejarnos, con una tarea titánica de Jorge Todesca, que todavía le queda mucho por hacer, pero que hoy salen los números y los números son lo que son y no nos tenemos que quejar de lo que son, simplemente tenemos que hacer cargo de lo que son y poner toda la energía para revertir algunas cuestiones a las que hacía referencia que hemos heredado. Yo diría que, extendiendo esta reflexión, podemos decir que durante los últimos años del gobierno anterior se había llegado al default con el sentido común, ¿no? Y ciertamente el default con el diálogo, que es otro valor que este gobierno fue recuperando, y en todos estos casos, como ustedes saben, la falta de cumplimiento de los compromisos no se resuelve con un gesto, se resuelve con la repetición de muchos gestos. Y esto es lo que venimos haciendo en los últimos 11 meses y esto es lo que viene entendiendo el mundo y también buena parte de los argentinos. Que la transición es compleja, pero que vale la pena el esfuerzo y que en ese esfuerzo estamos sentando las bases de un régimen diferente, más equitativo, más democrático, más republicano, más inclusivo verdaderamente, no como en el relato del gobierno anterior. $47.000 millones de vencimientos de deuda por vencer o ya vencida. Una breve reflexión. Esos son casi 10 puntos del PBI. Hubiese sido imposible atender estos compromisos si no hubiésemos recuperado el acceso al crédito. Ya no había más reservas con las cuales hacer el juego del gobierno anterior. Ningún otro país del mundo paga en efectivo, pero el gobierno anterior le pareció que era una buena idea. La alternativa hubiera sido un ajuste feroz en el gasto y aumento de impuestos que nosotros no lo queremos hacer en ningún caso y, por supuesto, mucho menos en medio de un proceso de recesión, como el que heredamos y del que estamos de a poquito viendo algunas señales de que lo vamos dejando atrás. Este acceso al crédito nos permite el camino de gradualismo fiscal, que es el único camino disponible. Yo recuerdo en las primeras reuniones en el exterior, cuando nos miraban desde afuera con mucho entusiasmo respecto del cambio de signo del gobierno y del voto del pueblo argentino por algo diferente. Las dos cuestiones que quedaban en el tintero eran, uno, ¿cómo van a hacer para gobernar con los sindicatos en contra? Porque son históricamente peronistas, esta era la reflexión que nos traían. Segundo, ¿cómo van a hacer, porque nunca sucedió en Argentina, para llevar adelante todos estos cambios sin una mayoría clara en el Congreso? Y aclaro, más bien con francas minorías en ambas cámaras. Ustedes saben los resultados hasta ahora. Creo que es el año de los últimos no sé cuántos años en el que se han aprobado más leyes en el Congreso de la Nación. La paradoja del republicanismo, ¿no? Esta cosa en la que el Congreso aporta su valor a un proyecto de ley que envía el gobierno o el oficialismo y el oficialismo está dispuesto a tener ese diálogo. Y como consecuencia de ese diálogo salen mejores leyes
y leyes, si se me permite la expresión, incluso más legítimas, porque en muchos de estos casos han sido notables las mayorías con las que contamos en el Congreso. Para aprobar el acuerdo con los holdouts, la media sanción en diputados del presupuesto de la Nación, el primer presupuesto en más de 10 años en el que lo que uno lee en el presupuesto puede discutirlo o no, pero puede discutirlo, porque lo que hay ahí son números verídicos y son las estimaciones más realistas que uno puede tener. Y como consecuencia de la discusión en la Cámara de Diputados, hoy empieza la discusión en el Senado. Se han reasignado partidas, pero aquí esto lo quiero subrayar con mucha contundencia. Se han reasignado partidas, pero no se ha modificado el resultado. Entonces esto nos habla de que hay un cambio mucho más profundo que el del gobierno de turno. Hay una sociedad que trazó la línea y que quiere de a poco ir normalizando su situación, y eso es efectivamente el gradualismo, que en el caso de la dimensión fiscal implica ir bajando de a poco el déficit. Y al tiempo que bajamos de a poco el déficit, vamos bajando de a poco la inflación. De eso les va a hablar seguramente el presidente del Banco Central cuando venga a hacer el cierre correspondiente. Entonces, sin el acceso al crédito no hubiéramos podido honrar las deudas del gobierno anterior, ni hubiéramos podido financiar la baja gradual del abultado déficit que recibimos. Por eso es tan importante que nosotros avancemos en esta dirección de extender los plazos, de bajar las tasas de interés. Nosotros con las colocaciones que hemos hecho este año y comparando con la tasa de interés a la que se podía endeudar en casos muy excepcionales, porque no había financiamiento disponible para el gobierno anterior, pero los ahorros presupuestarios como consecuencia de haber hecho las cosas bien y haber bajado la tasa de interés son inmensos, andan por el orden de los 6.000 millones de dólares al año, gracias a haber bajado la tasa. Y les recuerdo, hace 7 meses nosotros estábamos en default. Hoy estamos colocando la deuda a tasas más bajas de nuestra historia, no solamente en dólares, sino también en pesos. Lo hablábamos también antes de entrar, lo importante que ha sido el diseño de una curva en pesos. Ustedes vienen de varios países de América Latina donde esto existe, Colombia, Perú, Chile, Brasil. Nunca tuvimos eso nosotros en Argentina, nunca tuvimos un mercado de deuda soberana que pudiera fijar el parámetro a partir del cual los bancos locales pueden efectivamente empezar a ponerle un precio y animarse a prestar a largo plazo. Fíjese qué importante es esta situación para el sistema financiero. Bonos en pesos a 5, 7, 10 años son la unidad de medida a partir de la cual el banquero puede cubrir su riesgo y queda ya, déjenme decirlo de esta manera, sin excusas para no prestar más a largo plazo. Esto es el punto de partida o el punto de entrada para el crédito a largo plazo para las pymes. Por supuesto está la alternativa de los créditos indexados, pero los créditos indexados son un atajo. O sea, acá lo que tenemos que hacer es tener la credibilidad de poder bajar la inflación y al bajar la inflación, bajar la tasa de largo plazo, y eso es lo que va a generar un retorno del crédito, que digamos las cosas como son. Partimos de un sistema financiero muy pequeño en Argentina, está todo por hacerse. Y en esos defaults a los que hacía referencia, no sé por cuántos voy ya, 7 u 8, le agrego uno más, que es el default no del Estado argentino con el resto del mundo, sino de muchos ciudadanos argentinos con el Estado argentino. El default de la hipocresía de manejarse en blanco pero ahorrar en negro, ¿no? El default de esa situación donde aún los que querían regularizar porque venían de años de hacer las cosas de una manera, no tenían la forma de trazar la línea y de ponerle fin a la hipocresía. Bueno, eso es lo que hemos hecho en el marco de este régimen de reparación histórica,
la idea que le planteamos al Congreso es consigamos los recursos a través de expandir la base tributaria en un régimen de sinceramiento fiscal que, como ustedes saben, está avanzando y está avanzando a muy buen ritmo. Para cuando anunciemos los números definitivos de la primera etapa, vale decir, para el 21 de noviembre, cuando tengamos toda la información acerca de cuántos depósitos efectivamente se integraron en el sistema financiero, no se sorprendan si, como consecuencia de esta primera etapa, el sistema financiero termina siendo un 10% más grande. Ahorros que estaban totalmente fuera, que estaban escondidos, que estaban en una lata, en una caja de seguridad. Son ahorros que ahora, producto de la confianza, se llevan a las instituciones financieras, se ponen al día con una penalidad y están disponibles efectivamente para la producción. Si esto no es una muestra de confianza, no en el gobierno, sino en lo que viene, si esto no es una manera de subrayar lo que dicen todas las encuestas de opinión, que sigue muy alta la expectativa respecto del futuro. ¿Y por qué está alta la expectativa respecto del futuro? Porque los argentinos empezamos a creer en nosotros mismos. Y al creer en nosotros mismos, hay más de 100.000 argentinos que ya están participando de este régimen de sinceramiento fiscal, que se sienten tan seguros con sus fondos en un banco que con sus fondos escondidos en otro lugar. Esto no es menor, habida cuenta de nuestra historia recurrente quizás de crisis financieras. También iniciamos un camino de diálogo, ya hablaba del default del diálogo, iniciamos un camino de diálogo tripartito con las centrales obreras y con las distintas organizaciones empresariales. Tuvimos el primer encuentro hace unas semanas, primera vez en muchísimos años que en una mesa se sentaba o se sienta el gobierno con los sindicatos y con los empresarios. Esto, creo yo, y creemos en el gobierno, es un punto de partida para una manera diferente de hacer las cosas. Lo que mostramos que se puede hacer en el Congreso, tenemos que demostrar que se puede hacer incluso en otros ámbitos. Y les vale a los banqueros locales en sus propias asociaciones, en su negociación de paritarias con el sindicato. Esta es una Argentina diferente, realmente estamos trazando la línea, vamos hacia la normalidad, pero desde el único lugar que podemos partir hacia la normalidad, que es reconociendo el punto de partida, diciéndonos la verdad, dialogando con el que piensa distinto, en un momento donde en el resto del mundo, hoy es un día muy importante, ustedes saben, pero en el resto del mundo hay señales muy contundentes respecto de algunas tentaciones populistas en distintos lugares. Y por eso es tan interesante para el resto del mundo el ejemplo de Argentina. Nosotros venimos de décadas de populismo, que no funcionó, se sabe muy bien que no funcionó. Y el mandato que recibió el presidente Macri en las urnas es, por favor, ingeniero, cambie esta manera de proceder, porque el populismo es pan para hoy y hambre para mañana. Y en ese sentido es muy importante el aporte del sistema financiero, por supuesto las líneas de crédito del exterior, pero sobre todo del sistema financiero local. El sistema financiero local es la polea de transmisión entre esa confianza que renació, entre ese ahorro que es consecuencia de esa confianza que se exterioriza, y la inversión productiva que va a generar muchos puestos de trabajo. Yo espero que en estos días trabajen en algún momento en la discusión acerca de más inclusión financiera. El sistema financiero argentino es muy pequeño, es un sistema de banca prácticamente transaccional. No es solamente mucho lo que hay que hacer por el lado de los activos, también es mucho lo que hay que hacer por el lado del pasivo, atendiendo a más ahorristas, dándole mejores servicios, ayudándolos hacia la formalidad. La Argentina que viene es una Argentina absolutamente diferente y es una Argentina que la vamos a sacar adelante solamente si trabajamos de manera mancomunada
entre todos, dejando de lado las mezquindades, poniendo el hombro, como ha dicho más de una vez el presidente, diciéndonos la verdad, no teniéndole miedo al disenso, estando listos o estando preparados a escuchar en el otro que piensa diferente aquella cosa que no se me había ocurrido. Esto es la nueva Argentina que arranca, y esto es lo que yo celebro de Felaván, que tuvo la clarivisión de fijar este evento varios años antes de que alguna de estas cosas empezaran efectivamente a suceder. Quizás había alguna idea de alguien que creía que esto iba a cambiar. Bueno, celebren esa elección porque Argentina está cambiando. Necesitamos trabajar todos de manera mancomunada. Le damos la bienvenida a ese trabajo en conjunto. Es mucho lo que hay que hacer. Está terminando este primer año de transición en el que sabíamos que teníamos que tomar algunas medidas duras y difíciles que hubiéramos preferido no tomar, pero tampoco elegimos el punto de partida. Simplemente lo que hicimos fue aceptar el mandato del pueblo argentino de hacer las cosas de otra manera. Y ese mismo pueblo al que acompañamos, sobre todo los más vulnerables, con muchísimo esfuerzo fiscal, ese mismo pueblo es el que nos dice, bueno, hay mucho por hacer, pero la expectativa está muy alta. Y en esa expectativa es que nosotros nos estamos enfocando para el inicio del año que viene, con la aprobación de la ley de presupuesto, como dije antes. Nosotros estimamos que el año que viene vamos a volver a crecer. Si crecemos el 3,5%, como hemos puesto nuestra mejor estimación en el presupuesto nacional, va a ser el año de mayor crecimiento en los últimos 6. Eso realmente va a indicar que las cosas efectivamente valen la pena transitar porque estamos efectivamente cambiando. Y ya lo vemos con algunas fuerzas que han revertido su dinamismo en los últimos meses. La obra pública, que tuvimos que poco menos que frenarla en el primer trimestre del año por cuestiones más éticas que financieras o técnicas, ya en el tercer trimestre del año invertimos 3 veces más que en el primero. La situación de Brasil, que cambió de manera notable en los últimos meses y que ya se empiezan a ver algunos indicios de que Brasil efectivamente el año que viene se va a recuperar, y eso acompaña todo el esfuerzo de nuestras economías regionales y algunas industrias importantes como la automotriz, el dinamismo del campo, la recuperación del poder adquisitivo del salario, que es la contracara de la baja muy fuerte de la inflación. Fíjense ustedes que para cuando conozcamos el número de inflación dentro de 2 días del INDEC del mes de octubre, que por supuesto va a estar afectado por el aumento de las tarifas de gas, así como los últimos 2 meses inmediatamente anteriores estuvieran afectados por la baja en el gas. Todo indica, de acuerdo a las estimaciones privadas, de que en los últimos 3 meses, agosto, septiembre y octubre, la inflación promedio anduvo alrededor del 1,3% mensual. 1,3% mensual es alguito más que 16% anual. 16% anual es menos de lo que prometimos que íbamos a conseguir hacia fines del año que viene. Vale decir, está funcionando lo que dijimos que iba a pasar en la segunda mitad del año. Con el aporte del sistema financiero, con el diálogo, con el trabajo conjunto entre sindicatos, empresarios y la oposición también, vamos a ir sentando las bases de lo que falta, que es mucho lo que falta por reconstruir todas esas cosas que se fueron perdiendo en los últimos años. Pero nosotros somos muy optimistas, somos muy conscientes de las dificultades que tienen una franja muy alta de la población, pero somos muy optimistas respecto de que las cosas que vamos haciendo son cosas que después de un primer semestre dificultoso se van acomodando y van efectivamente abriendo un panorama hacia adelante que es totalmente diferente. Celebro que eso se dé en el marco de una de vuestras reuniones anuales,
nada menos que en la 50ª. Les agradezco muchísimo que hayan elegido Argentina para sus deliberaciones. Les deseo que sobre el final de estas deliberaciones surjan muy buenas conclusiones y muy buenas oportunidades de negocios y de más empleos de calidad para los argentinos. Y con eso doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias.